Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Y bueno, me tocó traer la palabra de Dios a ustedes, así es que lo considero un privilegio, ya que no lo hago muy seguido, así es que espero que sean un poco pacientes. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en línea también. Bienvenidos a Punto de Gracia. Y claro, a cada uno de ustedes también, ¿verdad? Que nos acompañan aquí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta mañana quiero darles una lectura, así es que si me acompañan, abran sus Biblias a 2 de Pedro 1 y el capítulo 1. Ahí vamos a empezar. San Pedro, segunda epístola, en el capítulo 1. Vamos a orar y así daremos inicio en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Antes que nada, Señor, gracias porque tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, y te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, y te damos gracias por esa presencia hermosa que cada creyente, Señor, que está aquí puede experimentar, puede sentir. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido en esta mañana, Señor, que tú nos guíes. Padre, abre el entendimiento, abre el corazón de cada uno de nosotros aquí presente, de aquellos que nos escuchan en línea, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Úngenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana yo escogí esta escritura porque, como daban en los anuncios, vamos a empezar un estudio bíblico los miércoles. Así que esta es una introducción, ya que vamos a empezar estas clases. Amén. Y pues les animo a que si no se han enlistado, que se apunten, porque en esa clase vamos a entrar más profundo. Esta es una introducción. A pesar de que nada más son 3 capítulos en esta epístola de Pedro, hay tanto que sacar. ¿Cuántos están de acuerdo que entre más exprimimos la palabra de Dios, más le sacamos, verdad? Aunque la hayas leído una vez, la vuelves a leer y algo nuevo aprendes.
Amén. Así es que lo mismo sucede aquí, esta no es ninguna excepción. Pero en esta mañana lo que hemos leído, vamos, como les digo, quiero establecer un fundamento primeramente que nada y voy a escoger uno de los, leímos ahí en el versículo 5, 7 virtudes por decir, que aquí el apóstol Pedro nos anima a que le agreguemos, por decirlo así, añadir a vuestra fe estas 7 virtudes. Pero yo quiero enfocarme en una, a causa del corto tiempo que tenemos. Pero porque es de suma importancia, creo yo. No es un concepto, una enseñanza nueva, ya que en esta iglesia, ¿cuántos están de acuerdo? Se predica la palabra de Dios, una doctrina sana, ¿verdad? Y entonces, este fundamento, como les digo, no es algo nuevo, pero es importante establecerlo para luego entrar a lo que quiero entrar. Y esta mañana el título de este es el pietismo y la piedad. Y suena y a veces pensamos que es lo mismo, pero hay una diferencia. Y a pesar de que es una diferencia aparentemente muy pequeña, muy sencilla, puede llevar al creyente a error si no entendemos esas diferencias. Y como les digo, ya esas enseñanzas ya las hemos escuchado antes. No son cosas nuevas, pero les quiero poner por decir, un nombre a este error que a veces sucede dentro aún de la iglesia. Y así cuando lo veamos, lo podamos identificar y corregir. Si lo estamos viviendo, salirnos de ese error y entrar nuevamente a la verdad, a los caminos de Dios. Si lo vemos en el futuro, quizás ahorita no lo estás pasando, pero si eres tentado en caer en eso más adelante, puedes acordar, reconocer, ya que sabes lo que es el pietismo y volver a la palabra de Dios. Amén. Entonces ese es el plan para esta mañana. Y bueno, el apóstol Pedro aquí da una introducción. En esta segunda carta ya les ha escrito una carta a estos creyentes gentiles en la área de Asia Menor. De acuerdo a su primera carta, entendemos que le estaba escribiendo en el capítulo 1 de Primera de Pedro, a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, esta área es la área de lo que es hoy en día Turquía, ¿verdad? Es Asia Menor. Entonces les escribe a ellos y les dice lo siguiente, ¿verdad? El deseo del apóstol Pedro es gracia y paz. Fijémonos ahí. En el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el deseo de Él es gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es algo, es un don no merecido, ¿verdad? Y es importante que esta gracia que se nos ha dado, todas las cosas más bien que tenemos, que Dios nos ha dado, es por gracia. Y se nos ha dado muchas cosas. Y para comenzar, nuestra salvación. En Efesios 2:8, en el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esta fe es un don de Dios y es por gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos lo dio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y es muy importante, ¿verdad?, para el apóstol aquí, el deseo de que estos creyentes tengan esto, gracia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer y agradecer lo que Dios nos ha dado. Cuando tenemos un espíritu de agradecimiento, vivimos una vida mejor, vivimos una vida gozosa en Cristo. Amén. Y luego el siguiente punto es la paz. El deseo del apóstol Pedro para estos creyentes es que tengamos paz, para nosotros también que tengamos paz. Reconocer que la salvación de Dios proviene de Él. Una de las maneras que tenemos esta paz es reconocer
que lo que viene de Dios viene de Él, lo que tenemos es de Él. Y Él es quien nos sostiene. Él nos sostiene. Amén. Y bueno, seguimos leyendo aquí en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos han sido dadas. ¿Qué cosas? Bueno, tengo un slide aquí, a ver si me lo ponen. El comentarista, estoy leyendo la Biblia de Estudio Vida Plena, y él dice lo siguiente acerca de todas estas cosas. En primer lugar, la salvación por medio de Jesús. Esa es una de las cosas que ya se nos ha sido dadas, la salvación por medio de Jesús. Lo siguiente es la intercesión de Cristo en el cielo. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos no solamente a Cristo, pero cuando Él murió y resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí? ¿Sí sabían esto? ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por ello? Fíjese lo siguiente, la presencia del Espíritu Santo. Tenemos, si usted ha creído y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. La comunión de los santos, eso es esto. Tenemos una comunión. Quizás estás pasando por un tiempo en tu vida que te sientes solo. Quizás a lo mejor tu familia no está contigo o tu familia por cualquier razón te ha abandonado. Déjame decirte, tienes una comunión, una familia nueva en Cristo Jesús. Esa comunión es la que tenemos aquí, este compañerismo entre creyentes, una familia nueva y un Padre Celestial que nos ama. Así es que no estás solo. Amén. La palabra, por último, la palabra inspirada de Dios. Estas son algunas de las cosas solamente que se nos ha sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder divino de Dios. En otras palabras, no necesitamos nada, nada. Todas las cosas se nos han sido dadas, gloria a Dios. Pero me maravillo cómo a veces en muchas iglesias se nos enseña que debemos estar pidiendo. Pídele a Dios. Nos enfocamos en otras cosas, pedimos cosas que no tienen valor, que no vienen al caso. Que pídele a Dios casa, pídele a Dios carro, pídele a Dios. Y le vivimos pidiendo a Dios algo. Pero fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro. Todas las cosas ya son tuyas. Y esto no nomás habla de lo físico, sino también de lo espiritual. Todas las cosas que necesitas para la vida y la piedad se te han sido dadas. Ya son tuyas. Amén. Entonces, a veces nos la pasamos pidiendo cosas, pero a veces, si no entendemos este concepto que estamos hablando en esta mañana, tratamos de vivir una vida piadosa, pero caemos en error. Y vamos a hablar un poquito de ese error. ¿Ok? Sigue diciendo ahí en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Y luego da la lista de las 7 virtudes. Pero espérate, esperamos, una pausa ahí. Nos acaba de decir que todas las cosas se nos han sido dadas, pero ahora nos dice, añade a tu fe. ¿Acaso a nuestra fe le falta algo? ¿Acaso nuestra fe está incompleta? ¿Sí o no? No. Y ese es el error en que caímos a veces, porque leemos cosas como estas y nos confundimos. Incluso se enseña en muchas iglesias que, bueno, sí eres salvo, pero ahora tienes que actuar de esta manera. Entonces vamos a comenzar por definir lo que es la piedad. Luego vamos a ver al pietismo, vamos a comparar las dos cosas, ¿ok? Entonces, la piedad
Tengo una definición aquí del diccionario y lo busqué en el diccionario y esto es lo que el diccionario me decía. Escúchenme bien, porque es muy importante. Dice la piedad. La piedad es virtud que inspira por el amor a Dios. Entonces, esto viene, ¿por qué? Por el amor a Dios, ¿verdad? Dios nos amó y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Y sigue diciendo, esta virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. En otras palabras, porque Dios nos ha amado, nosotros le amamos y vivimos una vida piadosa porque le amamos. En la reunión de los varones ayer hablábamos parece que fue el hermano Víctor, ¿verdad? Que decía, hacemos lo que hacemos porque somos. En otras palabras, no hacemos para ser o pertenecer a algo o a alguien. Ya pertenecemos a Él, ya somos de Él. Entonces, nuestra vida piadosa proviene del amor a Dios. Cristo Jesús dijo, cuando le preguntaban los fariseos, ¿cuáles son los primeros y más grandes mandamientos? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué fue la respuesta de Cristo? Él nos dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y el segundo es igual, dice, es muy similar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta vida piadosa empieza por el amor y termina con el amor. ¿Sí me explico? Entonces, seguimos adelante. Esa es la definición. Así que la piedad es algo bueno, es algo que debemos añadir a nuestra fe y por lo tanto viene a producir fruto. Fruto, dice aquí el apóstol, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 2. Esto viene a producir fruto. Es algo bueno, la piedad. Amén. Quiero que entendamos algo en esta mañana. Cuando hablo o empujo en contra del pietismo, lo que vamos a ver en otros momentos, no estoy empujando en contra de la piedad. No estamos en contra de una vida piadosa. Al contrario, debemos vivir una vida piadosa. Pero lo importante aquí es el por qué. Amén. El por qué. Cuando no entendemos esto, y esto está fuera de equilibrio, porque tomamos algo que es bueno, la piedad, y lo colocamos en lugares equivocados. ¿Sí? Lo colocamos en un lugar equivocado. Y esto causa que vivamos una vida enfocada en el lugar equivocado. También ayer hablábamos a los varones, ¿cuál es tu enfoque? ¿En dónde estás pasando la mayoría de tu tiempo? Y estas preguntas eran preguntas que nos causaron a nosotros los varones ayer a reflejar, bueno, ¿en dónde gasto la mayoría de mi tiempo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y todos nos hacemos estas preguntas. Y esto aquí también sucede cuando no entendemos este concepto, ¿verdad? Y vivimos una vida no piadosa porque amamos a Dios, sino porque queremos pertenecer a esta familia. ¿Sí ven la diferencia? Vivimos una vida, entramos en un ciclo muy violento, por decir así. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir la vida de cierta manera. Y gastamos mucha energía, muchas fuerzas, nuestro enfoque viene a ser en cómo estoy viviendo. Y cuando fallo, nos la pasamos mirando hacia atrás. Dios está conmigo aún. Hoy fallé. No estoy donde debo de estar. No estoy viviendo la vida como debo de estarla viviendo. Entonces entra un temor, entra un... ¿Y qué hacemos? La respuesta generalmente se nos dice, bueno, vuelve a intentar. Esfuérzate más.
Y volvemos a intentar, volvemos a esforzarnos y ese ciclo sigue y sigue y sigue. Y vemos a nuestras vidas y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no estoy cambiando? ¿Por qué no cambio? Y nos entra un desgaste espiritual, nos entra hasta depresión a veces, porque dudamos quién somos. Entonces es muy importante esto. Fíjese, el Evangelio de acuerdo al pietismo. Para entenderlo un poquito mejor, hay un slide ahí. Yo escuché esto hace poco y me gustó y dije, lo voy a tomar también. Dice el Evangelio del pietismo. Dice, somos salvos por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y todo eso está bien. Pero luego fíjese lo que dice. Ahora asegúrate que esto es verdad de acuerdo a tus obras. ¿Cuántos de ustedes no se les ha dicho esto, se les ha enseñado esto o lo has pensado y lo has vivido? En otras iglesias se nos enseñaba esto. Sí, eres salvo. Y es solamente por gracia, es solamente por Cristo, es solamente por tu fe. Pero ahora que eres salvo, pruébalo, por decirlo así. ¿Sí me entienden? Pruébalo. Y si no vives de acuerdo a ciertas normas, nos vivimos preguntando, bueno, ¿aún soy salvo? Y eso, como les decía hace rato, es como un hámster. ¿Cuántos saben lo que es un hámster? Es una ratita que está en una rueda y va a todo lo que va, pero nunca llega a ningún lado, nunca se mueve, se queda en el mismo lugar. Y muchas veces vivimos la vida cristiana de esta manera, esforzándonos, pero estamos en el mismo lugar y la duda sigue. Pero fíjese a comparación el Evangelio de Jesús. Esto es diferente. Fíjese lo que Jesús dice. Yo te salvé y no pierdo a nadie. Yo te salvé y no pierdo a nadie. Veamos ahí la escritura, Juan 10, 28, para ver lo que Jesús nos dice. Y vamos entendiendo un poquito mejor ya este error, porque debemos de añadir a nuestra fe piedad, pero si nos confundimos, entramos en otra cosa, otro error, que es el pietismo. Amén. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos demuestra seguridad. ¿Sí? Aquí hay una seguridad en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Una seguridad. Añadir a vuestra fe piedad, sí, pero correctamente. Amén. Ok, entonces seguimos leyendo. Volvamos a nuestro texto aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Qué es la piedad? Ya dimos la definición. Vemos el evangelio del pietismo y el evangelio de Jesús. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Cuál es la alternativa? No queremos vivir una vida de piedad, pero la alternativa es ¿cuál? Bueno, propongo que la alternativa es vivir una vida confesando. Se conoce en los círculos de reformados como el confesionalismo. Amén. El confesionalismo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo que confesamos, unas verdades que confesamos acerca de el Evangelio.
un evangelio puro, un evangelio correcto. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos conocemos el texto bíblico en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sabemos que nuestra salvación proviene de Dios, nos dio ese don, el cual leímos hace unos momentos en Efesios 2, ¿verdad? Tenemos el don de Dios, ya es nuestro esta salvación, ya no necesitamos nada, acabamos de leer. Entonces, el confesionalismo es confesar esa verdad de que todo ya está hecho, que Dios es el que inicia nuestra salvación y Él es fiel para terminar la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el problema está en que caemos en esto, en este confesionalismo, en este pietismo de que creemos que necesitamos obrar, hacer, y dependemos, nuestro enfoque entonces viene a ser nuestros actos, our performance, ¿verdad? Lo que hacemos, cómo actuamos y qué es lo que hacemos. Eso es lo que depende si yo pertenezco o no pertenezco, si estoy o no estoy. Entonces el enfoque viene siendo interno, pero lo que queremos no es enfocarnos en nosotros, sino en Él. Amén. Confesar de que nuestra esperanza no está en mí, no está en ti, sino en Él y únicamente en Él. Y este es el problema, ¿verdad? Esta es la confusión, este es el error. Y el pietismo, en cierta forma, es una rama, ¿verdad?, de otras creencias que ya la iglesia ha tratado. Por ejemplo, el armenianismo, eso es una rama de eso también, que de igual manera promueven esto, que es, tú no estás seguro. Si tú no actúas de cierta manera, si tú no vives una vida piadosa, puedes caer de la gracia. Entonces la seguridad viene de depender en ti y no en Él. Amén. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ya la iglesia, la Reformación trató con esto 1610, ¿verdad? En el año 1610 había un maestro, un teólogo, James Arminius. James, la Biblia lo traduce Santiago, no lo busqué, no sé si será correcto esa traducción, pero Santiago Arminio creía y estaba en contra de ciertas enseñanzas que la Reformación y el Calvinismo enseñaban. Y tenía 5 objeciones, y esas 5 objeciones que él introdujo, la iglesia las trató. Hubo un concilio conocido como el Sínodo de Dort, ¿verdad? En esos años, los seguidores de este hombre al morir tenían estas objeciones en contra de los reformadores. Y trajeron estas objeciones, estos 5 puntos, lo cual hoy en día conocemos como los 5 puntos del calvinismo. Pero no nacieron del calvinismo, sino que el calvinismo produjo estas respuestas a las objeciones. Entonces ya la iglesia lo trató. A veces pensamos que estas son cosas nuevas, pero es importante estudiar la historia, ¿verdad?, de la iglesia, porque ya esto ha sido tratado antes. Pero aún sin embargo, a pesar de que ha sido tratado, surgen de tiempo en tiempo. Aquí, especialmente en la iglesia americana, existe mucho de eso. Y a veces pensamos que esa es la norma, que es lo normal, que eso es la enseñanza correcta, el armenianismo, que debemos vivir una vida piadosa para pertenecer al reino de Dios. Pero todos esos ya fueron, esas ideas erróneas ya fueron tratadas por la iglesia reformada
en aquellos tiempos, pero siguen surgiendo. Y la carta de Pedro aquí a estos gentiles también fue escrita para venir en contra de ciertas enseñanzas que ya estaban surgiendo, ¿verdad? Por eso habla aquí un tema muy común, en el cual no vamos a entrar, pero habla del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Un conocimiento, es importante conocer, tener esta sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios, porque si entendemos la palabra de Dios, nos libramos de muchos de estos errores, amén. Y él hablaba de este conocimiento, que es una palabra, la palabra que usa aquí es gnosis, ¿verdad? Y epignosis en varias porciones de esta carta. Y el gnosis es conocimiento, pero el epignosis es otra palabra griega que habla de un conocimiento total. Volviendo al tema de que ya no nos falta nada, toda la sabiduría que necesitamos, todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa ya se nos ha sido dada. Entonces es importante hacer estas diferencias. Yo sé que quizás aparentemente son cosas pequeñas, ¿verdad? Pero son tan importantes que entendamos estas diferencias porque nos llevan al error si no las entendemos. Amén. Vamos a Juan 3. Juan 3, encontramos la historia de Nicodemo. Y es importante entender estas diferencias. Pastor Danny nos trajo una enseñanza hace poco, ¿verdad?, en cuanto al nuevo pacto. Y es importante entender la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto, porque si no lo entendemos, volvemos a caer a estos errores. Podemos decir que el nuevo pacto y el antiguo pacto son la ley y el evangelio. ¿De acuerdo? La ley y el evangelio. Y es importante entender estas diferencias, porque si no las entendemos, caemos en error nuevamente. Miremos ahí un ejemplo de este error. Nicodemo, que era un maestro de la ley, viene a Jesús en la noche y le pregunta algo. Le dice vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo que necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos nacer del Espíritu. Esto es importante porque esto se recibe de Dios, no es algo que nosotros hacemos. El nacimiento nuevo, al igual que el nacimiento físico, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y como les dije hace unos momentos, estos no son enseñanzas nuevas. Pastor Danny nos ha enseñado esto muchas veces ya, que depende no de nosotros, sino de Dios. Pero aquí vemos ese ejemplo. Nicodemo no entendía, y él era un maestro de la ley, y no entendía estas cosas. Y si no ponemos en orden estas verdades, nos confundimos y pensamos que esto es algo que nosotros podemos hacer o algo que tenemos que mantener. El resultado de esto será que tú le vas a dar crédito a tu salvación a las obras que haces, y no le vas a dar el crédito al que merece toda la gloria y toda la honra, que es Dios Padre. Amén. La obra fue iniciada por Dios y es terminada por Dios. Eso es lo importante, ¿verdad?, que quiero que entendamos. Aquellos que son justificados, vamos a ir a Romanos 8. El pastor Ronnie predicó esto la semana pasada. Bueno, lo mencionó, no lo predicó, lo mencionó en el servicio de inglés. Se conoce como la cadena de oro. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. Aquí la glorificación implica y habla de una perfección física, pero también de una espiritual. Y noten el tenso que usa aquí. Predestinó. Está en el pasado. Llamó. Está en el pasado. Justificó. El pasado. Y también glorificó. El hermano Roberto Candelario habló la semana pasada en cuanto a la glorificación. Pero quiero que vean esto, que estos son ya cosas en el pasado. Es una dicotomía, ¿verdad?, de nuestra fe, que es algo que ya es, pero que vendrá. Así como el reino de los cielos, Cristo dijo, ¿verdad?, que el reino ha llegado. ¿El reino ya está aquí o viene? ¿Usted qué opina? Sí, la respuesta es sí, ya está aquí, pero también viene. Y veremos la culminación de todo esto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplirá completamente, pero quiero que vean algo que ya está, de la misma manera, ya está. Por eso, el fin del verdadero creyente es la glorificación y Dios es quien lo logrará. Dios lo logrará. No usted, no yo, Dios lo logrará. La santificación no es la causa, dice Pastor Danny muy seguido, de tu salvación, sino el producto de tu salvación. No es la causa, sino el producto de tu salvación. El pietismo se ha convertido en una confusión. Hemos tomado lo que es bíblico, como dije hace unos momentos, que es la obediencia, y la hemos puesto en la categoría equivocada. Pensamos, entre mejor sea mi comportamiento o mi obediencia, esta será el grado en que Dios me aceptará. En otras palabras, mi garantía está basada en mi actuación. Por lo tanto, nos vivimos preguntando lo siguiente: ¿acaso he hecho lo suficiente como creyente? Y si es así, ¿qué diferencia hay entre nosotros y la Iglesia Católica Romana? Porque no sé si usted lo ha puesto a prueba, pero cuando yo hablo con una persona que viene de esta enseñanza, la Iglesia Católica, le digo, si tú mueres hoy, te vas a ir al cielo. Yo le garantizo que no le va a poder decir sí, porque no saben. Si tú mueres hoy, yo le pregunto a una persona, cuando estamos evangelizando, si tú mueres hoy, te vas al cielo. Y la razón por qué no lo puede contestar es porque, recuerden, ellos enseñan que sí tenemos que tener fe, pero también tenemos que hacer un montón de cosas. Tienes que pertenecer a esa organización, tienes que bautizarte para ser salvo, tienes que confesarte, tienes que pagar ciertas ofrendas para que intercedan por ti, tienes que, y en fin, son muchas cosas, tienes que vivir una vida de tal manera. Entonces, no saben si han hecho lo suficiente. Por eso es que no le pueden contestar sí. Si yo me muero hoy, yo me voy al cielo. ¿Por qué? Porque no hay esa certeza. No saben y se preguntan, ¿he hecho lo suficiente? Y no le pueden contestar. Es como si nos vamos a aventar de un avión. Generalmente, como les he dicho, ¿verdad?, el avión vuela a 30,000 pies de altura y vamos a decir, bueno, yo me voy a aventar y voy a hacerle como los pájaros, ¿verdad? Y voy a usar mis manos y voy a aletear lo más fuerte y lo más rápido que pueda para cuando le pegue al suelo no le pegue muy duro. ¿Funcionará? No, ¿verdad? Entonces la solución es ¿qué? Es confiar en un paracaídas. Ese paracaídas es Cristo Jesús. Nos ponemos ese paracaídas y confiamos en eso. Amén. Entonces no hay diferencia. Y recuerda, la reformación existió o se formó para alejarnos de eso, de todas estas enseñanzas
que no concuerdan con lo que la Biblia enseña. Amén. ¿Qué pasó con la Reformación entonces? Si creemos que todo depende de nosotros, si todo depende de las obras, si todo depende de nuestros actos. Esto entonces viene a ser nuestro enfoque, como les decía hace unos momentos. Nuestros esfuerzos están colocados en las áreas equivocadas. Fíjense lo que dice Romanos 5:1. Porque nos llegamos a enfocar en justificación y santidad en lugar de compartir el Evangelio. Todo nuestro esfuerzo viene a ser en mí, porque yo quiero llegar allá. Mi esfuerzo, mi empeño, mi enfoque está en mí. ¿Por qué? Porque si no me porto bien, si no hago esto, a lo mejor no llego. En lugar de compartir el Evangelio. Porque Cristo Jesús nos dio una tarea. Cuando Él se despedía de sus discípulos, ahí en Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad? En el último capítulo, en el último versículo que conocemos ahí en el libro de Mateo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicar. Esa es nuestra tarea, pero el enemigo nos quiere confundir para que no hagamos la tarea, para que nos enfocamos en nosotros y no en los demás. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justificados por la fe. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres justificado. Tu posición, esta justificación es una posición que tú tienes ante Dios. Y Él ya te declaró, de acuerdo a esta palabra, como justo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Debemos de vivir una vida piadosa? Sí. ¿Pero por qué? ¿Para qué? O más bien, ¿para quién? ¿Para quién? La vida piadosa no es para ti. ¿Sabía usted eso? La vida piadosa no es para ti. No es para tu beneficio. Me gusta usar el ejemplo del árbol. El árbol da fruto, ¿verdad? Ayer la pasábamos en compañía de la hermana Margarita y nos compartía cómo ella tiene árboles con frutos y nos daba saber qué fruto tiene, ¿verdad? Varios árboles y digo, ¡ay, qué bendición! Tiene limones, tenía un montón de diferentes cosas. Fruto, el árbol da fruto, pero pregunta, ¿ese fruto es para el árbol o es para los demás? ¿Usted qué opina? Para los demás, ¿verdad? No es para el árbol. De igual manera, la vida piadosa que usted como creyente tiene no es para usted, es para los demás. Dice la palabra de Dios que cuando el mundo que no conoce a Dios vea tus buenas obras, va a dar gloria a Dios, glorifica a Dios. Entonces, esta vida piadosa que usted está viviendo es para ellos, para compartir, para evangelizar, para que ellos vean, hay algo en ti. Y yo quiero de eso. ¿Por qué tú eres feliz? ¿Por qué tú eres gozoso? Acabas de pasar por una lucha muy fuerte, una experiencia fuerte, pero mira, tú sonríes, tú sigues adelante. ¿Por qué? ¿Cómo le haces para no hundirte en esa depresión? Como muchos caen en depresiones y no pueden salir de ahí, porque no pueden sobrellevar eso. Pero tú, y ven tu vida piadosa y se preguntan y dicen, yo quiero eso. Ese fruto es para ellos. Amén. Entonces, no es para ti, sino para los demás. Por lo cual, el tener un conocimiento claro de la ley y el evangelio y saber hacer distinción entre ambos es de suma importancia. La ley y el evangelio. Hace varios meses, creo, les hablaba a los varones también de esto, de la distinción que tenemos que hacer en cuanto a la ley y al evangelio. La ley demanda todo, pero no te da nada. Yo les decía a ellos. En cambio, el evangelio demanda nada y te da todo. ¿Ven la diferencia? Pastor Danny una vez más nos trajo esa enseñanza del nuevo pacto
Y como la ley, ya no estamos bajo la ley. La ley, si la queremos cumplir, tenemos que cumplirla, nos decía el pastor, toda. Si dejas una, ya violaste todas. Por eso es que la ley demanda todo, pero no te ofrece nada, no ofrece salvación. En cambio, el Evangelio, por la gracia de Dios, amén, por la gracia de Dios, nos da todo. Nos da todo y no nos pide nada. Porque en el momento que nos pida algo o querramos hacer algo, ya estamos nuevamente en la ley. Amén. Y por eso es que es muy peligroso y muy importante entender la diferencia entre la vida piadosa y el por qué vivir una vida piadosa y el pietismo. El pietismo nos lleva a un error. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Ok, un ejemplo, el joven rico, un ejemplo de no entender la diferencia entre la ley y el Evangelio. Cuando leemos esta historia del joven rico, ahí en Mateo 19, 16, si les pregunto, ¿qué le respondió Jesús a este joven rico? ¿Le dio Evangelio o le dio ley? ¿Usted qué piensa? Vamos a leerlos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Si lo tenemos ahí. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Ley o evangelio? Mateo 19. Perdón, no creo que te lo diga, ¿verdad? Mateo 19, versículo 16. Sigue la historia diciendo en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. No, creo que tengo la escritura. Es 19, perdón. Mateo 19, versículo 16. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le dio Jesús a este joven rico? ¿Ley o evangelio? No los oigo. ¿Ley? ¿Cuántos dicen ley? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen evangelio? Fíjese la respuesta, otra vez. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los ¿qué? ¿Los mandamientos es ley o es evangelio? Es ley. ¿Por qué le dio Jesús ley y no el evangelio? Fíjese bien en la pregunta que le hace el joven rico. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí lo entienden ahora? Él le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino? Bueno, le dice Jesús, parafraseando aquí, bueno, lo que tú tienes que hacer, si tú quieres confiar en tus obras, lo que tú tienes que hacer es guardar la ley. ¿Ven la diferencia ahí? ¿Tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Ok, si no quieres confiar en mis obras, en mi obra redentora que ya terminé, o que terminaré en ese caso, bueno, quieres confiar en tus esfuerzos, ahí está la ley. Cumple la ley. Pero si la cumples, tienes que cumplirla toda. Amén. Entonces, ¿cuál es la alternativa al pietismo? ¿Hay una alternativa? Dijimos el confesionalismo. Confiar
en lo que ya está terminado. Cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué fue las últimas palabras que Él dijo? Mientras estaba colgado en esa cruz. Cristo cumplió la ley, la cumplió completamente. Por lo tanto, Él es el sacrificio perfecto que el Padre demandaba para la expiación de los pecados de la humanidad. Amén. Y Cristo lo cumplió. Él fue ese sacrificio en la cruz, porque usted y yo habíamos pecado. R.C. Sproul dice que hemos cometido, ¿qué? Cosmic treason, traición cósmica en contra del Dios verdadero, en contra del Dios todopoderoso. Hemos cometido traición. Pero Cristo colgado en esa cruz dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Consumado es. It is finished, dice en inglés. Ya no hay nada que hacer. Todo ya está hecho. Entonces, cuando la alternativa al pietismo, decíamos que es el confesionalismo, tenemos que confesar lo que Dios ya ha hecho. Por eso decía al principio el apóstol Pedro, todo lo que necesitas para la vida y la piedad ya se nos ha dado. Amén. Todo. Entonces pon tu énfasis en el poder del Espíritu Santo, en Cristo y su obra redentora y completa. Has sido lavado de tus pecados, si tú has creído en Él. Ya has sido lavado. Pon tu énfasis, pon tu enfoque en Cristo resucitado. Porque si Él vive, usted y yo vivimos también. Porque Él resucitó, Él te resucitará en el día postrero. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 1, 3 al 4, ya para terminar. 1 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué dice? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Él resucitó, hermanos. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Usted y yo, hermanos, tenemos una herencia que nos está esperando. Y esa herencia, dice la Biblia que Cristo es heredero, pero nosotros somos coherederos con Cristo. A causa de Él, a causa, decía el versículo 3, de lo que Él ha hecho, usted y yo tenemos una herencia, tenemos una esperanza viva que no marchita, que no cambia, que está garantizada para usted y para mí en el día postrero. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Está garantizada, no cambia. No importa cómo te sientas. A veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos así o así, pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pasamos por esto o aquello. La situación cambia, pero lo que nunca cambia, hermanos, es nuestro Dios. Cantábamos hace unos momentos. Él nunca cambia, Él es fiel. Entonces yo les animo, hermanos, en esta mañana a que pongamos nuestra confianza, confesemos lo que Él ha hecho por nosotros y quién somos nosotros en Él. Amén. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrina diversas y extrañas. Recuerden, aquí el apóstol Pedro les está escribiendo porque se han introducido, empezaba a introducirse falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y lo que estamos hablando en esta mañana, el pietismo, es uno de ellos también. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, ¿verdad?, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No dejéis llevar de doctrinas diversas, hermanos. En Gálatas 1, 6 al 7 nos dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Versículo 7, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Gálatas 3:1-3 dice: oh Gálatas insensatos. Aquí les escribía Pablo a los Gálatas, él les decía: ¿qué pasó? Empezábamos bien. Y eso es lo que hace el pietismo, te dice: bueno, sí, eres salvo solo por gracia, sí, eres salvo solo por fe, sí, eres salvo, pero ahora tienes que hacer esto. Oh Gálatas insensatos, dice aquí, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan hechos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Qué pregunta, ¿verdad? Tan poderosa. Empezaste por el Espíritu, ¿vas a terminar por la ley ahora? Empezaste por el Evangelio, cuando escuchaste el Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Cristo Jesús. Lo escuchaste. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te vivificó, te levantó de los muertos, porque están los muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Él nos vivificó, nos abrió los ojos, nos abrió los oídos, escuchamos el Evangelio, venimos y creemos en Él. Es por el Evangelio que somos hijos de Dios, no por tus obras, no por lo que haces. Empezaste por fe, por el Evangelio. ¿Vamos a terminar ahora por la ley? No, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana seguimos con se me acaba el tiempo, pero vamos a terminar aquí ya. Nos quedamos leímos el versículo 5-8, terminamos con el amor, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, en este caso estamos hablando de la piedad, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ya hablamos acerca del fruto, ¿verdad? Que no es para ti, es para los demás, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No tengamos una vista corta, hermanos. No tengamos una vista corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estos a los cuales se les escribe ya tenían sus pecados perdonados. Como creyentes ya hemos sido perdonados. Amén. Así es que no olvidemos estas cosas, hermanos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí habla de hacer firme. Recuerden el contexto de esta segunda carta. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de no caigamos en error. Estemos firmes en la palabra de Dios. Muchas veces estas lecturas, estas porciones de la Biblia se usan para apoyar a estas falsas enseñanzas, pero no es así. Estamos haciendo firme en el conocimiento de Cristo Jesús. Si conocemos la verdad, la palabra de Dios, estamos firmes en nuestra fe, en nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que hayan aprendido algo. Mi deseo es de que entendamos estas verdades, de que no nos confundamos, que no tratemos de vivir por nuestras propias fuerzas, nuestros propios ver internamente nuestros propios esfuerzos, sino que depender en las obras de Dios. Y estamos confiando en Él y solo en Él. No niegues, le apunté aquí, no niegues lo único que puede traer gozo y paz. Empezamos con la gracia y la paz. Ese es el deseo del apóstol para cada uno
de los gentiles en esa área y para cada uno de nosotros. No niegues lo único que puede traer gozo y paz, porque estas cosas es lo que traen gozo y paz cuando entendemos la verdad de Dios. Todo está seguro y satisfecho en Cristo. Descansa en Cristo, confía en Cristo y hallarás gozo y podrás amar a tu prójimo. Si crees que una vida piadosa traerá gozo a tu vida, tendrás una gran decepción. ¿Por qué? Porque es imposible. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por todo lo que tú nos has dado en esta mañana por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tenemos lo que tenemos por gracia. Somos lo que somos únicamente por tu gracia, por tu amor. Padre, ayúdanos a vivir una vida que refleje este amor. No para pertenecer a ti, Señor, porque ya somos tuyos, Señor, sino depender. Ayúdanos, Señor, a salir de estas ideas, de estas enseñanzas falsas y entrar en el reposo. Israel no entró en el reposo y por lo tanto cayó en el desierto. Y dice ahí la escritura en Hebreos que cayó porque no creyó, por fe, falta de fe. Padre, ayúdanos a creer en ti y tu obra redentora que ya está terminada. Te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, por estas verdades que tú nos das. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en cada vida aquí presente en esta mañana. Te damos toda la honra y la gloria. Amén y amén. Con esto entrego